Todo, muchas gracias por vuestro tiempo. Como podéis ver, vuestras cámaras y micrófonos están habilitados, pero si os surge alguna duda durante el webinar, podéis usar el display de preguntas y respuestas que encontraréis abajo en pantalla. Estas cuestiones se responderán una vez finalizada la presentación, que va a estar grabada. Y nada, ahora daremos paso a iniciar el webinar. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, gracias a ti, Yara. Entonces, pues gracias a todos por asistir a este webinar. Yo me presento, por los que no me conocen todavía, soy Jocelyn, soy el Country Manager de LaunchUp en España. Y hoy conmigo pues tendremos a Juan Carlos, que es el Senior Sales Manager para Lira en España. Entonces, con Juan Carlos decidimos organizar este evento, este webinar, por varias razones. Primero de todo, porque ya desde unos meses nuestras dos empresas pues trabajan de la mano y ya están integradas. Entonces ya tenemos algunos pues clientes en común con los cuales pues intentamos ayudarles a agilizar la experiencia que ofrecen a sus clientes de la pre a la postestancia. Y por otro lado, a lo largo de las conversaciones que tenemos cada día con los hoteleros, vemos que todas las temáticas de digitalización de forma general, tanto de la experiencia del cliente como también digitalización de los pagos, son temas que interesan y que llaman mucho la atención, pero también que generan muchas dudas. Entonces, pues hoy hemos decidido justo crear este webinar sobre los sistemas de pago y cómo integrarlos dentro del recorrido del cliente para intentar pues compartiros ideas, información que os puedan resultar pues útil en el futuro. Entonces ahora voy a dar la palabra a Juan Carlos, que se va a presentar y que va a presentar también un poco más en detalle Lira y arrancaremos con el webinar. Muchas gracias, Jocelyn. Bienvenidos a todos. Como dijo Jocelyn, para los que no me conocen, soy Juan Carlos. Para los que me conocen, también me llamo Juan Carlos. Oficialmente les doy la bienvenida y quiero hacerlo muy corto, muy directo, y la verdad es que, bueno, viene bastante bien. ¿Quién es Lira? ¿Quiénes somos nosotros? Somos una empresa especializada en pagos que llevamos 20 años en el mercado y, como pueden ver, tenemos oficinas en casi todos los continentes, en 4 continentes. Ya tenemos alrededor de 250,000 comercios electrónicos firmados. Fíjense, a pesar de la pandemia en el 2020, facturamos 70 millones de euros. Y bueno, ¿qué nos distingue? ¿Quién es Lira realmente? Somos una plataforma de pago, tu socio tecnológico que se adapta a las necesidades de tu negocio, que es fácil de integrar y que te ayuda a crecer a nivel local e internacional. Es decir, tenemos medios de pagos en Europa, en LATAM, en Asia, etc. Pues ahora yo os presento muy rápidamente LaunchUp, así tenéis una idea un poco más precisa de lo que hacemos. Nosotros, LaunchUp, somos una plataforma de gestión de la relación con el cliente. Entonces, nuestro objetivo principal es ayudar a los establecimientos a optimizar la gestión de los datos de sus clientes para justo poder ofrecer pues, una experiencia muy personalizada a cada cliente de la pre a la postestancia. Llevamos casi 10 años en el mercado, presente en diferentes países, 3.000 clientes equipados en unos 40 países y pues diferentes oficinas, cuyo una pues aquí en Barcelona, en España. Entonces ahora Juan Carlos os va a presentar de qué vamos a hablar hoy y así podéis tener un poco un hilo conductor de la presentación. Muy bien, gracias, Jocelyn. Primero vamos a tocar 3 puntos muy importantes y esto es lo que quiero que todos los que estén participando en este webinar se queden muy en mente. Primero, medios de pago para tus establecimientos, para el establecimiento, para tu empresa. 2, el Guest Journey adaptado a las nuevas necesidades, es decir, la experiencia del cliente, el camino del cliente adaptado a las nuevas tecnologías y tendencias que hay a día de hoy. Y número 3, los beneficios de ofrecer una experiencia digitalizada íntegra. Vale, vamos a partir de lo amplio a lo puntual. ¿Dónde estamos en cuestión del comercio electrónico? Fíjense que a pesar de la pandemia del COVID,
En el 2020 se hicieron alrededor de 51.600 millones de euros de ventas aquí en España. Es decir, un crecimiento del 6% comparado al 2019. Son datos impactantes. 3 puntos que quiero mencionar aquí que son muy importantes y que los clientes lo mencionaron. 1, si el proceso de compra no fluye de una forma sencilla, está comprobado que se pierde hasta el 28% de tus ventas. Número 2, la falta de credenciales de seguridad y más a lo que estamos viviendo hoy, que todo se está haciendo digital, es motivo principal de que hasta un 20% de tus usuarios de Internet puedan abandonar una compra. Y número 3, es que hasta casi un 40% de las compras online se realizan desde un móvil, desde una tablet, desde un ordenador. Es decir, el que no utiliza la tecnología al día de hoy, que se adapte a todos los dispositivos que utilizamos, pierde en las ventas. Entonces, esto es donde estamos en cuestión del comercio electrónico en España. Ahora, entrando un poco más al turismo, en la industria del turismo, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense bien, más de la mitad de las reservas turísticas en el mundo se realizan ya al día de hoy a través del Internet. Y la tecnología al servicio del cliente, cuando decimos frictionless, hablamos de un pago sin obstáculos, un pago eficiente. Es clave, es esencial para cualquier tipo de ventas y sobre todo en la industria de alojamiento, ¿vale? Vamos centrando un poco en detalle. El pago también es experiencia, sí que lo es. El pago es una experiencia que va integrada en todo lo demás y lo que ofrece el on-shop. Lira, nosotros estamos certificados por PCI. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos los más altos estándares y normativas porque para nosotros y la normativa que marca el día de hoy es muy importante el tratamiento y el control de los datos bancarios de los clientes. ¿Qué brinda esto tanto a ti como empresario como a tus clientes? Seguridad y fiabilidad. Hemos tenido casos que algunas empresas no tienen estas certificaciones o no hacen correcta utilización de los datos bancarios y al día de hoy, si hay una auditoría de más, puede haber un problema para estas empresas. Nosotros en Lira, además de tener estos estándares de calidad y ofrecer esta seguridad y fiabilidad, ofrecemos una variedad de métodos de pago nacionales e internacionales con esta certificación, que por consiguiente te proporciona un pago seguro y cómodo, ¿vale? Entrando un poco en detalle a canales de ventas y entrando a la industria de alojamiento. Es verdad que ahora empresas, sitios web, cuando se tiene una pasarela de pago, se tiene el 3D de Secure. ¿Qué es el 3D de Secure? El 3D de Secure es simplemente un filtro de seguridad donde el comercio, empresa o alojamiento verifica que los datos del cliente son correctos, de la tarjeta son correctos, que es una persona que existe, que hay fondos en la tarjeta, etc. Pero, ¿qué sucede en otros canales de distribución? Les voy a dar un ejemplo, tipo Booking u otros canales de distribución, que se pierde y no se tiene este filtro de 3D de Secure. Y cuando no se tiene este filtro, los impagos ocurren más frecuentes y las validaciones tienen que ser siempre manuales. Y fíjense un dato ahí abajo que es de alto impacto. En una transacción con 3D de Secure, este filtro del que les estoy hablando, la responsabilidad del impago recae sobre el banco emisor de la tarjeta y exime de responsabilidad al hotel y al banco adquiriente. En una transacción sin 3D, el hotel asume el impago pendiente. Por eso es importante tener este filtro de seguridad. Perfecto. Pues ahora que Juan Carlos nos ha hablado un poco más sobre medios de pago, nos vamos a enfocar un poquito más sobre los clientes, ¿vale? Los huéspedes de los hoteles.
Y entonces vamos a intentar identificar juntos, por lo menos nosotros lo hemos hecho este trabajo y seguro que se puede añadir mucho más ideas, pero hemos identificado 4 grandes expectativas que pueden tener un cliente a la hora de alojarse en un establecimiento, ¿vale? Entonces, primero, vimos que el cliente necesitaba tener más información, ¿vale? Realmente el cliente lo quiere saber todo y lo quiere saber de forma rápida. Antes de reservar, actualmente, pues sí que el hotel o el alojamiento tiene el control sobre su página web y sobre el contenido que va a subir, que va a colgar a esta web. Entonces, vais a poder facilitar muchísima información, pero es verdad que según el canal de venta y en otros canales de distribución, como una OTA o otros canales más tradicionales como una agencia o un wholesaler, por ejemplo, sí que no tenéis tanto el control sobre el contenido, sobre la información que queréis compartir con el hotel, o por lo menos sobre el hotel. Por lo menos la información es mucho más estandarizada y cuesta un poco más actualizar esta información, ¿vale? Entonces, nosotros vimos que el cliente necesitaba tener mucho más información antes de su llegada, ¿vale? Una vez ha reservado, es importante facilitarle mucho más datos para intentar pues anticipar sus dudas, sus preguntas, y esto forma parte también de la satisfacción que le vais a poder dar a este cliente, anticipar todas las preguntas que puede tener para preparar su viaje de la mejor manera posible. Otra expectativa que hemos detectado, y realmente no os voy a aprender mucho, creo que es algo bastante obvio, pero creo que es importante recordarla, es ser customer centric, ¿vale? Y ofrecer un trato personalizado al cliente. ¿Por qué? Porque al final el cliente no solo reserva un alojamiento, sino que reserva una experiencia, ¿vale? Reserva una experiencia cuando se aloja, una experiencia que le cambia de su día a día, tanto para un cliente business como para un cliente de ocio. Realmente, pues, alojarse en un hotel no es algo que hacemos cada día, entonces buscamos algo más, buscamos un trato personalizado. Entonces, primero, dar más información, ofrecer un trato personalizado. Después hemos detectado otra expectativa, que está justo después, Juan Carlos, si puedes dar, que es ofrecer una experiencia fluida, ¿vale? Creo que nos ha pasado a todos realmente tener que esperar, tener que hacer cola. Y realmente no es lo que más nos gusta. Yo creo que a todos no nos gusta mucho esperar y no es la experiencia que mejor recordamos, tener que esperar, ¿vale? Además, el cliente se está acostumbrando cada vez más a no esperar o a esperar mucho menos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo en los aeropuertos con pues, muchas compañías que han puesto en marcha todo el tema de las fast line, las fast track, por ejemplo, o en algunos supermercados donde tienes cajeros automáticos o una gestión de lineal que es mucho más ágil. Entonces, el cliente ya no está dispuesto a esperar demasiado y también cuando se aloja en un hotel, pues está esperando tener una experiencia más fluida que ha podido tener en el pasado. Y por último, también hemos detectado el peso más importante de la reputación online, ¿vale? La reputación tiene un peso cada vez más importante en la toma de decisión, como podéis ver aquí en estos datos que nos comparten TripAdvisor, que dice que el 80% de los clientes pues, consultan al menos 6 opiniones online antes de reservar. Esto es cierto. ¿Y qué crea esto? Realmente al final consultar comentarios, consultar reseñas hace que el cliente busca seguridad y estos comentarios les transmiten seguridad. Pero también, además de dar seguridad, le hacen y le crean expectativas todavía más altas, ¿vale? Entonces, el alojamiento, el hotel, por ejemplo, va a tener que cumplir con esas expectativas más altas. Entonces, ahora que hemos identificado las 4 grandes expectativas que pueden tener los clientes a la hora de, pues, alojarse en un establecimiento, vamos a intentar pensar en la experiencia que podemos ofrecer a los clientes de la pre a la postestancia. Y entonces hemos hecho una gran pregunta, es si seguimos así o no. Seguro que esta imagen nos resulta familiar, ¿vale? Pensamos realmente que la experiencia del cliente puede llevarse a cabo de forma diferente. Vemos una recepción llena de gente, que esto es muy positivo, pero vemos sobre todo un poco de desorganización, ¿vale? Entonces, tanto con las expectativas que
hemos detectado, pero también con la situación actual y las condiciones actuales que realmente obligan pues, a tener contactos un poco más limitados, pero también para los hoteles a ser más productivo porque las plantillas están reducidas y tenemos que encontrar formas para trabajar mejor y atender más rápidamente y de mejor manera a los clientes. Entonces ahora, pues yo os voy a compartir un guest journey que hemos pensado, que está digitalizado y personalizado y que pensamos pues se puede adaptar a, digamos, la actualidad, ¿vale? Y vais a ver un poco la importancia también de integrar una pasarela de pago que por lo menos el dato pago tiene un impacto también en la experiencia, ¿vale? Entonces, primero, en lo que trata de la preestancia, bueno, hablamos de sustituir el check-in por la bienvenida. Me explico. Realmente no es sustituir el check-in o no, realmente es intentar cambiar la experiencia del cliente, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Primero, compartiendo información antes de la llegada, ¿vale? A través de diferentes canales. Puede ser automatizado o puede ser manual, pero es comunicar con el cliente, ¿vale? Entonces, en preestancia, poder comunicar en el canal preferido del cliente, tanto por SMS, por WhatsApp, por Messenger, o por otros tipos de canales más tradicionales como el email, por ejemplo, pero dar información al cliente, ¿vale? Esto manualmente sí que es un trabajo, pero hay varias herramientas que te permiten, pues, automatizar envíos justamente y centralizar después las respuestas para agilizar un poco los intercambios con los clientes. Esto, por un lado. Después, la importancia también del upselling es algo que puede tener un impacto también en la preestancia y sobre todo tiene un impacto dependiendo de realmente la booking window que vais a tener, que el cliente va a tener, ¿vale? Es decir, que para un cliente que tiene una booking window muy reducida, el upselling realmente, vuestro motor de reserva, por ejemplo, sí que os lo hace y lo hace muy bien. Sí que para clientes que tienen una booking window un poquito más amplia, pues es interesante, por ejemplo, para un cliente que reserva con 2 meses de antelación, poder pues informarle de vuestros servicios adicionales pocos días antes de su llegada y los resultados serán mucho más elevados. Otra herramienta o otras ideas que podemos poner en marcha, digamos, en la preestancia es agilizar el check-in y agilizar las tareas administrativas, ¿vale? Entonces, esto pasa pues por realizar un pre-check-in. Un pre-check-in con formularios, por ejemplo, que van a permitir captar datos sobre el cliente, como pues su documentación, saber sus preferencias, también poder, por ejemplo, hacer firmar la hoja de registro para agilizar el envío después a las autoridades. Esto también se puede hacer en preestancia. Juan Carlos, perfecto. Y después también para mejorar la preestancia, pensamos que es interesante también incluir una pasarela de pago, ¿vale? Tipo Lira o tipo, pues, otras herramientas que te permiten, pues, realizar una preautorización, ¿vale? Una preautorización 3D Secure que te va a permitir, como decía Juan Carlos, pues, dar seguridad al cliente, pero también darte seguridad a ti como hotelero, ¿vale? ¿Y esto qué permite? Permite agilizar y digitalizar muchísimo más la experiencia. Significa que el cliente durante su llegada no va a tener que pasar por recepción y no va a tener que hacer una preautorización manual poniendo su PIN, por ejemplo. Todo esto realmente crea fricciones porque es tiempo, además, pues este tiempo lo va a poder ganar, lo va a poder ahorrar ahora haciéndolo online desde su casa, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de sustituir el check-in por la bienvenida, porque hay toda una serie de acciones que se pueden realizar antes de la llegada del cliente y que va a permitir, una vez el cliente llega al hotel, pues tratar de temas que aportan valor añadido, ¿vale? En vez de explicar temas que son repetitivos o tratar de temas administrativos, poder dedicar este tiempo, estas 5 minutos, por ejemplo, que tenéis con el cliente para compartirle detalles, compartirle información de valor sobre el hotel o sobre los alrededores, ¿vale? Esto por la prellegada, por la preestancia, perdón. Ahora
podemos entrar un poquito más en detalle en la estancia del cliente. Durante la llegada y durante la estancia del cliente, hemos hablado y hablamos ahora de dar autonomía al cliente, sí. Esto no significa abandonar al cliente. Dar autonomía no significa abandonar, lo contrario, significa también estar atento al cliente, ¿vale? Entonces, para darle autonomía al cliente, pues hay toda una serie de acciones que se pueden poner en marcha. Puede ser, por ejemplo, incluyendo un servicio de apertura de puerta a través del móvil, ¿vale? Esto te crea una experiencia súper digital y la verdad que cada vez más hay hoteles que utilizan ese sistema, los apartamentos ya lo usan desde bastante tiempo y los clientes suelen estar bastante satisfechos. Por eso, porque es autonomía y tienes todo directamente desde el móvil. También puede ser pues utilizando un directorio de habitación digitalizado, porque ahora el papel pues se está quitando cada vez más. Entonces, también compartir información a través de un directorio de habitaciones digital, puede ser a través de una app nativa. Por ejemplo, hay muchos proveedores de app que te permiten pues compartir toda la información clave sobre tu hotel, ¿vale? Y hacer que el cliente también pueda reservar servicios y hacerlo de forma mucho más fácil, ¿vale? Esto tiene un impacto para vosotros que os va a permitir pues vender más, hacer más upselling también, no solo en la preestancia, sino también in situ, promover mucho más los servicios del hotel. Y además lo podéis hacer mucho más cómodo porque con la preautorización que se realiza antes, en vez de bloquear el importe de la reserva, se puede bloquear un importe un poquito más amplio que incluye, por ejemplo, la City Tax, pero que puede también incluir servicios extras, ¿vale? Así no crea fricciones, el cliente puede seleccionar directamente los servicios que le interesan. También durante la estancia no olvidar comunicar con el cliente. No es porque el cliente está en el hotel que pues no tenemos que hablar con él. Hay varias herramientas que te permiten pues hablar, añadir una mensajería, por ejemplo, o puede ser un WhatsApp, de que muchos hoteles tienen o apartamentos tienen un WhatsApp en marcha y funciona muy bien. Y por último también medir la satisfacción, ¿vale? Medir la satisfacción del cliente. Se hace mucho en postestancia, que creo que es lo correcto, pero pensamos también que se debería hacer durante la estancia. Obviamente, dependiendo del tipo de reserva, pero para una reserva, por ejemplo, de más de 5 noches, pues es interesante poder medir y saber si después de la primera o la segunda noche el cliente está contento o no. Y en caso de no estar satisfecho, poder ajustar si hace falta, ¿vale? Y por último, ahora podemos pasar a la postestancia. Esta es la slide siguiente, que sería pues postestancia. Incluso podemos incluir lo que sería la preparación de la salida, ¿vale? Realmente una vez hemos hecho todo esto, en caso de haber incluido una pasarela de pago, pues es interesante y yo creo que es importante realmente comunicar con el cliente, comunicar sobre el procedimiento de salida, ¿vale? Informar al cliente es algo que parece muy básico, pero yo creo que tiene mucho valor. Informar a través de un SMS, a través de un WhatsApp, a través de un email, de forma manual o automatizado, pero informarle del procedimiento, decirle pues que con la preautorización que hicimos, al final vamos a realizar el cobro final de la reserva, que le va a incluir, por ejemplo, la City Tax y que le va a incluir los servicios extras que ha consumido y que no hará falta que pasar por recepción para realizar el pago, que todo se ha hecho online, ¿vale? Pero informar al cliente de esto y, por ejemplo, que la factura se la enviará pues 2 horas después de su salida, ¿vale? Entonces, el cliente al final tiene todos estos datos y al final esto agiliza su experiencia, porque no tiene que pasar por recepción para preguntar si el pago está todo bien o no, para preguntar por una factura. Ya le informamos de todo el procedimiento. Y una vez tenemos hecho todo esto y que el checkout está realizado, pues es algo también interesante, es poder pues realizar campañas de fidelización para que el cliente vuelva en el futuro, a través de códigos de descuento, a través de newsletter, a través de programas de fidelización, a través de muchas cosas que se pueden hacer para fidelizar al cliente. Entonces, esto es un poco un ejemplo, digamos, de guest journey completo que se puede hacer
digital y también con todo el interés que tiene de incluir una pasarela de pago y todo el tema del pago que es interesante. ¿Por qué? Porque al final, si no incluimos una pasarela de pago, pues algo se puede hacer, obviamente, pero la experiencia no será fluida del todo. Es decir, que pues el cliente tendrá que pasar por recepción a un momento para pagar o para preguntar algo sobre el pago, ¿vale? Entonces, por mi lado ya está, Juan Carlos, te dejo continuar, pero era lo que os quería compartir. Muchas gracias, Jocelyn. Y bueno, básicamente, resumiendo lo que LongJob y Lira te ofrece, y en otras palabras, tener una experiencia digitalizada, estos son los beneficios, como puedes ver. Y lo habló puntualmente Jocelyn. 1, tu satisfacción de los huéspedes incrementa. 2, por consecuente, aumentan tus ingresos. 3, la fidelización de los huéspedes es mucho mayor y el trato es más personalizado. Y si todo esto lo sumas, tú ganas en productividad. Esto es tener una solución integrada, digitalizada, que LongJob y Lira te ofrecen. Gracias. Pues, Bueno, muchas gracias, Juan Carlos y Jocelyn. Como hemos comentado al principio, en estos momentos los anfitriones darán respuesta a vuestras preguntas y en el caso de que no dé tiempo a responderlas todas, podéis encontrar aquí en pantalla los contactos de Juan Carlos y Jocelyn para llamarles o escribirles. Muchas gracias. entonces yo, si os parece, yo tengo ya veo algunas preguntas que puedo responder. Bueno, primero gracias por las preguntas. Tengo una pregunta de Antonio Carrasco, que pregunta para hacer el pre-check-in si es conveniente tener una aplicación específica o habláis de WhatsApp o email. Bueno, a ver, realmente hay varias herramientas. Antonio, gracias por tu pregunta. Hay varias herramientas en el mercado. Nosotros en LongJob, por ejemplo, sí que ofrecemos pues una herramienta que te permite realizar el pre-checking, por lo menos captar los datos del cliente, ¿vale? Documentación, firmar la ficha de policía de forma digital para luego pues no tener que hacerlo de forma física en el hotel, ¿vale? Entonces, hay varias herramientas que permiten esto en el mercado y bueno, yo creo que no es una aplicación específica realmente. En nuestro caso son más formularios, es decir, que cuando puedes mandar un email, por ejemplo, y ofreces diferentes servicios, ¿vale? Y a la vez, además de ofrecer servicios adicionales, a la vez, pues puedes pedir esta documentación. Puede ser todo en uno, a través de un email, un formulario. No necesitas una aplicación real que descargar para realizar esto, ¿vale? Juan Carlos, no sé si tienes preguntas. Gracias, Jocelyn. Yo tengo una pregunta interesante que dice, ¿cómo se integra Lira con LongJob? Vale, pues como dijimos al principio, somos socios que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y nuestros sistemas están integrados en uno mismo. Entonces, está todo integrado de cara al hotel. Solo es necesario contratar nuestra plataforma de pago y ya estamos listos para utilizarse. Sí, para dar un poco más de detalle en esto, al final la pasarela de pago, por ejemplo, de Lira se integra dentro de las campañas automatizadas que pueden realizar LongJob. Entonces, pues si realizáis una campaña pre, durante o post estancia a través de email o de otro canal de comunicación, se integra directamente el método de pago dentro del email, ¿vale? Así que la experiencia sea mucho más fluida porque no tienes que salir a otra página, está integrada dentro de la misma página, ¿vale? Y hasta datos después están integrados en el back office, ¿vale? Es decir, que por ejemplo dentro del back office de LongJob, en una lista de llegada donde vemos todos los clientes que llegan, podemos también tener datos de Lira integrado dentro para ver pues los clientes que no han realizado una preautorización, los que sí que la han hecho, cuánto tiempo queda para
realizar el cobro, si el cobro se ha hecho. Todo este tipo de información está integrada, se puede hacer como recordatorios también. Entonces, esto son información integradas de las dos plataformas. Obviamente, después, si quieren tener más detalle, por ejemplo, sobre la parte de pago, el estado de pago y todo de un cliente, habrá que entrar dentro de la pasarela bueno, dentro del back office de Lira, pero la información está integrada realmente para que la experiencia sea fluida. Yo tengo otra pregunta aquí también de un cliente. Si me preguntan, si tengo clientes de Portugal que me quieran pagar con multibanco, ¿tenéis alguna solución? Sí. Sí tenemos. De hecho, tenemos más de 150 medios de pago, métodos de pago adaptados a cada mercado. Es decir, yo lo que les decía, tenemos los medios de pago tradicionales y la ventaja también es que existen estos medios de pago que utiliza cada mercado. En este sentido, trabajamos con multibanco en Portugal, correcto. Y yo tengo ahora una pregunta de Aitana Borrego, que nos pregunta si tengo servicios de ocio integrados al hotel y quiero que lo puedan reservar por la app para que lo puedan hacer a cualquier hora sin pasar por recepción. ¿Es posible? La respuesta es sí, realmente. Justo es el interés un poco de tener sistemas así, es poder dar mucho más autonomía al cliente, ¿vale? Después es más cuestión de organización interna y ver si es posible o no. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que ofrecemos en Laundrop de una aplicación, pues tenéis los recordatorios una vez el cliente ha hecho una reserva. Entonces le podéis dar total autonomía y podéis interactuar con él antes para justo preparar su actividad de la mejor manera posible. Pero si le queréis dar autonomía, es posible sin tener que pasar por recepción. Y es el interés también de tener una pasarela de pago, porque el pago lo podéis hacer o a través de la preautorización que habéis hecho antes, o podéis integrar también la pasarela de pago dentro de la aplicación para que el cliente, cuando reserva el servicio, pueda pagar directamente y no tiene que pasar por recepción. Entonces, es el interés también de poner en relación estos dos sistemas. Tengo otra pregunta de Aitana, que pregunta Aitana si es un cliente habitual, ¿es posible guardar sus preferencias para hacer ofertas en el futuro o sugerirle actividades que le gusten en función de lo que haya contratado en una primera instancia? La respuesta también es sí. Esto no lo he explicado realmente porque tampoco era el objetivo de hoy, pero al final esto funciona a través de un CRM B2C, ¿vale? Donde al final cada cosa que hace el cliente, cada interacciones que vais a poder tener con él o si no, cada actividad que va a poder reservar, toda esta información se guarda en el sistema y se clasifica, se limpia la información para que podáis justamente pues después utilizar estos datos para comunicar de forma ultra personalizada en el futuro, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta es sí, a través de un CRM que, bueno, en el caso de Laundrop ofrecemos. Tengo una pregunta también que me dicen que no entienden muy bien cómo funciona una pasarela de pago. Es muy simple, voy a tratar de ponerlo en lenguaje muy simple. Tu pasarela de pago es el canal o el medio que tú utilizas para cobrar a tus clientes. Cuando hablamos de canal digital, ya sea por medio de tu página web, la pasarela o el formulario donde los clientes ponen sus datos de su tarjeta, o tú puedes mandar un enlace por correo electrónico o por WhatsApp, donde ellos les dan clic y los redirecciona a tu pasarela de pago ya integrada. Es decir, es tu medio, tu canal, donde tú le cobras a tus clientes. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy y de lo que yo te estoy hablando con Lira?
hay una nueva normativa y sobre todo, porque todo ahora es un mundo digital, necesitamos estar seguros, certificados de que los datos bancarios que nosotros manejamos de todos nuestros clientes sean almacenados y tratados de manera que cumple la ley. ¿Por qué? Porque ahora van a haber auditorías, etcétera. Pero más que eso, es para otorgarle una confianza, una credibilidad y una experiencia desde cuando hacen su reserva con LoanJob hasta cuando terminan de pagar, que es todo automatizado, integral, seguro. Nosotros en Lira tenemos estas certificaciones. Además, también tenemos los medios de pago, como lo mencionamos a nivel nacional e internacional. ¿Por qué es importante? Y lo mencionaba yo al principio, ser flexible a las necesidades del cliente y saber utilizar la tecnología del día de hoy para poder eficientar los procesos de lo manual a lo digital y dedicarle tiempo a lo que tenemos que dedicarle tiempo. Por eso, en los 4 pilares que mencionaba es ganar en productividad, incrementar en la fidelización de tus clientes, incrementar tus ingresos. Gracias. Yo creo que ya está. Tenemos también a Rosana, que ha contestado a varias preguntas. Entonces, gracias, Rosana. No sé si hay más preguntas o dudas. Creo que más o menos. Una última pregunta, que eso es interesante, y luego, como habíamos indicado, ahí están nuestros datos de contacto para cualquier duda, consulta o agendar alguna reunión, etc. Me dice un cliente, un participante, pierdo muchos clientes que abandonan el carrito porque tienen que hacer muchos pasos para pagar. Ese es un problema, es verdad. ¿Tenéis alguna solución para que no abandonen tanto? A ver, sí. El promedio es un 55% de nuestras transacciones que van seguras con el 3D de Secure, que es el filtro que se los había yo contado antes, sin pedir la autentificación al titular. Porque, ¿cómo funciona este filtro? Todo está basado en datos. Estos datos nosotros los manejamos, los tratamos y los guardamos de manera segura. Y esto incrementa tu tasa de conversión de un 80% a un 92%. Esa es la importancia de tener este filtro de 3D Secure para autentificar, para realmente ver quién está detrás de tus pagos, conocer a tu cliente, que él se sienta también tranquilo, y está comprobado que incrementamos ese porcentaje de la tasa de conversión de tus pagos. Una pregunta también de Sandra. Cuando, por ejemplo, con la pasarela de pago de Lira, con estos filtros, ya sea por un enlace, ya sea directamente en tu sitio web, vamos a aplicar este filtro, porque nosotros estamos aplicados y tenemos este filtro de seguridad. Sea por cualquier canal que tú nos indiques o estés interesado o estés habituado a trabajar con tus clientes, nosotros aplicaremos este filtro de seguridad porque estamos certificados por el PSI. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta. Y hay otra pregunta que es si Lira y LoanJob se integran en cualquier PMS. Noray, por ejemplo, bueno, en el caso de LoanJob os puedo responder. Sí, nos integramos con cualquier PMS. Tenemos que integrarnos con los PMS realmente porque es lo que nos permite recibir los datos de clientes y de reserva para empezar a crearles pues una experiencia para la postestancia.
tenemos actualmente más de 60 PMS integrados y en el caso de Noray justo estamos en ello, estamos en contacto con los equipos de Noray en Canarias para integrarlo porque tenemos un cliente en común, entonces es un asunto muy del momento justamente la integración con Noray y bueno, supongo que dentro de unas semanas tendremos la integración hecha. Pero sí, nos tenemos que integrar con los PMS y lo hacemos justo para recibir datos de contacto y empezar a crear unas comunicaciones automatizadas después a partir de la preestancia. En el caso de Lira, no sé si os integráis también con algunos PMS o más bien con motores de reserva, supongo. Un momento, Jocelyn. Vale. Esto es una pregunta un poco más técnica y tengo la fortuna de tener a nuestro country manager también aquí. Entonces voy a darle palabra o a mi compañera Rosana, que es la directora comercial, para poder contestar a esta muy puntualmente. De todas maneras, como habíamos dicho, están todos nuestros datos de contacto. Adelante, Rosana. Buenos días a todos. Efectivamente, también nos integramos, al estar previamente integrados con LaunchApp, a todos los PMS vamos de forma integrada. Es una única integración y pues es una solución que es muy completa para el hotel. Perfecto. Pues yo creo que ya se acaban las preguntas. De todos modos, con Juan Carlos hemos ya pensado en enviaros después un poco el resumen de este webinar, pasaros el enlace del webinar que hemos grabado, así pues si no habéis llegado a tiempo o habéis tenido que salir antes, por ejemplo, pues podréis ver el webinar en totalidad. Tenéis nuestros datos de contacto aquí. Si tenéis cualquier duda, pues estamos justo aquí para responder a las preguntas o charlar o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos por haber participado en el webinar. Espero que habéis aprendido algunas cosas nuevas y ya está. Os deseo un fin de año y ya está por mi parte. Gracias por todo. Gracias, que vaya muy bien.